Nosotros nos faltan unos cuantos, ¿no? Nos vamos por 19. Pero bueno, no estamos para hablar nosotros. En esta mañana vamos a abrir la palabra de Dios. Queremos darle la bienvenida como iglesia a los que nos acompañan. Muy felices de estar acá. Y el domingo pasado comenzábamos, y Benja hace una introducción, haciendo justamente alusión a lo que es el ADN de esta iglesia. No sé tu relación con la iglesia, sé que muchos acá prácticamente relacionan iglesia con vida, porque pasaron la vida en una iglesia, y está buenísimo, pero recordá que podés pasar la vida en una iglesia sin comenzar a vivir la vida cristiana, o sin haber empezado a vivir la vida cristiana. Porque la vida cristiana no es una lista de cosas por hacer. La vida cristiana no es una lista de checks, ¿viste? Hoy tengo que llevar a un chico a la escuela, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el seguro del auto, tengo que ir al gimnasio, tengo que hacer. No, la vida cristiana no se trata de cosas por hacer, gracias Dani. La vida cristiana se trata de vivir a Cristo. Y entendemos que como iglesia somos llamados en comunidad a vivir a Cristo y como Cristo, pero que lo que la iglesia haga depende de lo que hagamos cada uno, porque la iglesia somos todos. ¿Sí? Repitan conmigo, la iglesia somos todos. La iglesia somos todos. Miralo de al lado y decirle, la iglesia somos todos. Ahora del otro lado, miralo y decirle, la iglesia somos todos. ¿Y por qué estaba a hacer este ejercicio? Escúchame. Dios en su gracia me ha regalado ya casi 20 años de poder ministrar la palabra en este lugar que ha sido mi plataforma, que ha sido mi formación, pero Dios en su gracia me ha permitido, como muchos de ustedes saben, y agradezco por sus oraciones, compartir la palabra de Dios en otros países y prácticamente en todo mi país. Estos días que no estuvimos en Rosario, estuvimos en Santa Fe, estuvimos en Paraná, estuve en San Martín de los Andes también, y estuvimos en varios de esos lugares compartiendo la palabra de Dios. Ahora, es un distintivo del pueblo de Dios, el querer vivir para Dios. Es el ADN del pueblo de Dios, el reflejar la vida de Cristo. Por eso decimos que como iglesia existimos o estamos acá para adorar a Dios. Ahora cuando me animaban y me desafiaban a compartir este tema, el tema justamente se titula de esta forma. ¿Sí? Va a aparecer ahí cuando yo digo de esta forma. Estamos en vivo. Ahí está, las lágrimas cayeron sobre el teclado. La adoración es más que una canción. ¿Podemos decir que el tiempo previo al tiempo de la palabra fue un tiempo de adoración? ¿Podemos decir eso, sí o no? Sí. Ahora, ¿es necesariamente eso adoración? No. Porque la adoración no es una manifestación física, visible o material. Tiene que ver con algo mucho más trascendental. De hecho, miren lo que dice el mismo Señor Jesús en Juan capítulo 4. Acompáñenme ahí, va a aparecer para los que no tienen Biblia, va a aparecer allí. ¿Sí? Dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, presta atención, ¿sí? Comprensión de texto. Si la Biblia te está diciendo que hay verdaderos adoradores, ¿qué te está diciendo implícitamente? Que hay falsos adoradores. O que hay una adoración, al menos, que no es verdadera. Vamos a sacar el foco del sujeto, o sea, de la persona, poniendo en cuestión a la persona, pero sí lo que hace. Si bien está sujeto, ¿no? Lo que yo hago es un reflejo de lo que soy. Muchas veces yo puedo estar con un corazón correcto, realmente buscando a Dios, pero con una cosmovisión o con algún estereotipo de cristianismo o adoración que está muy lejos de lo que Dios dice en su palabra. Ahora, el mismo Jesús dice, van a adorar, los verdaderos adoradores adorarán al Padre, y ahí hay una condición. ¿En qué? En espíritu y en verdad. No deje de prestar atención al orden de la escritura, no solo a la gramática. Recién te llevaba un poquito a esto de lo implícito y lo explícito. Explícito lo que dice, implícito lo que da a entender aún sin decirlo. Pero el Señor habla de un orden, espíritu y en verdad. ¿Sabés que podemos adorar en verdad sin adorar en espíritu? Cuando está hablando de verdad, ahí no está hablando de la cualidad o de la diferencia de la mentira y la verdad. Cuando está hablando de la verdad, está hablando de una expresión visible. Yo puedo adorar a Dios, o está esperando que lo adoremos en el espíritu y en la verdad. ¿Se acuerdan cuando Jesús enfrenta a Pilato? Pilato que le pregunta, ¿qué es la verdad?
Vivimos en un mundo donde la verdad es relativa porque está sujeta a la interpretación de cada uno. Sin embargo, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad con mayúscula y la vida. Pero aquí cuando está hablando de la verdad, no está hablando de Cristo, no está hablando de la palabra, está hablando de una expresión externa, visible, que es el resultado de lo primero, que es ¿qué? Espiritual, desde adentro hacia afuera. La palabra de Dios, el mismo Señor Jesús dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero nosotros muchas veces repetimos como el lorito, ¿sí? Simulamos, actuamos, repetimos algo que no necesariamente nace del corazón, como lo que acabamos de cantar. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, señal de rendición, señal de no lucho más, señal de reconocimiento de quién es Él. Acá estoy. Pero realmente esta mañana vos y yo estamos acá rendidos a la voluntad de Dios. ¿Realmente en esta mañana usted y yo, vos y yo podemos decir, mi vida está completamente a disposición del Señor? Porque eso es lo que la Biblia se refiere cuando habla de adoración. Una vida entregada a la voluntad de alguien superior. Una vida entregada a la voluntad de alguien que sí sabe cómo termina la historia, no como yo o como vos, que vivimos capítulo a capítulo de esta temporada que es la vida, y muchas veces sin saber cómo sigue la cosa. Por eso el Señor nos llama a vivir por fe, no confiando en lo que vemos, sino descansando en aquel que no vemos. Ahora fíjate, la adoración, próxima por favor, dale, no es ritual, es espiritual. ¿A qué me refiero con esto de ritual? No tiene que ver con un rito, no penses en eso, no alguien sacrificando a alguien, no, esas cosas medias raras. Cuando hablamos de rito se habla de una sucesión rutinaria de cosas. Vengo a la iglesia el domingo a la mañana, me preparo, abro mi Biblia, elijo el himno que voy a elegir, separo la ofrenda, me la guardo, la llevo a la iglesia, participo de la cena, después está el break, tengo que correr primero a la fila del kiosco porque se morfan los sanguchitos de jamón y queso, siempre llego para el sanguchito frío o no llego para el sanguchito. Entonces de ahí me acomodo, tenemos que ir al baño antes de la reunión, para los grandes y para los chicos, hay que ir al baño antes, no en el medio de la reunión, ¿sí? La agüita la podés tomar antes, no en el medio de la reunión, si traes una botellita, trata de no volcarla, si tenés un vaso térmico o un mug, como dicen los pibes, ¿no? Mi Stanley, trata de que no caiga en el medio de la reunión, ¿no? Y me voy preparando en un rito, en una sucesión de cosas que tengo para hacer. Entonces termina el domingo, el hermano que está acá dice que Dios te bendiga, no te olvides que tengas una semana exitosa, eso va a depender de vos, y te vas, cumplí. Eso es un ritual. Cuando hago las cosas muchas veces de forma automática. Entonces, la adoración no es algo de A, B, C, D, que muchas veces es necesario para seguir un patrón, pero no es una repetición automática, inconsciente de lo que tengo que hacer, sino que es el producto de algo que pasa en mi interior, desde adentro hacia afuera. Fíjense lo que dice, el Señor continúa hablando en el versículo 24 de Juan 4, Dios es espíritu, es necesario que los que le adoran lo adoren desde su espíritu y en la verdad, desde adentro hacia afuera, un trabajo, un proceso interior que se expresa y se manifiesta en el interior. Y la adoración tenés que sacar de tu cabeza que tiene que ver con un lugar y una función. ¿Sí? ¿Puedo adorar a Dios fuera de la iglesia? Sí, de hecho, la adoración bíblica no tiene nada que ver con la iglesia. Cuando Jesús se menciona esto, no está pensando en el templo, no está pensando en el domingo, no está pensando en el fin de semana, no está pensando en lo que te comprometiste a hacer con la iglesia. Está hablando de un estilo de vida. Lo mismo que Josué en Josué 24 dice, yo en mi casa serviremos al Señor. Está diciendo, nuestra vida está a disposición del Señor. Queremos vivir en adoración. Ahora, mirá la definición, una de las definiciones quizás más completitas que encontré de lo que es adoración. La adoración es la respuesta consciente, ¿sí? No mística, ¿viste? No karma. Consciente, voluntaria y total del ser humano a la revelación de Dios. Dios se revela a través de su palabra, Dios se revela a través de la creación, Dios se revela a través de una prueba, Dios se revela muchas veces, y cuando hablo de revelación, ¿entendés? No es que
algo sobrenatural, sino la evidencia visible o tangible de Dios. Muchas veces hablando a través de un par, de alguien como vos, de alguien como yo, en la que la persona reconoce quién es Él y se rinde a su señorío con el espíritu, alma y cuerpo. Hago un paréntesis. Yo no sé si ustedes descansan en la tecnología, pero estaría bueno que anoten, no porque hablo yo. Sí, me encanta ver muchos de los jovencitos y algunos no tanto, que anotan, porque sabés que Satanás es muy astuto. Y quiere que estés más pendiente de lo que vas a hacer cuando salgas de ese lugar de lo que Dios te está hablando mientras estás en este lugar. No descanses en que esto lo van a subir a YouTube y lo podés ver 200 millones de veces. Porque probablemente después no lo vuelvas a ver más, por más que esté colgado en la nube, o por más que esté en YouTube. Si Dios habla, escuchá, prestá atención, anotá, porque Satanás está acá también, no te espera en el portón, está acá. Muchas veces usando lo que tenés al lado para probarte, para molestarte y para que vos te pierdas lo que Dios quiere decirte. Entonces, escuchá, la verdadera oración tiene que ver con una conciencia de quién es Él, que automáticamente quién soy yo. Cuando yo sé quién es Él, me ubico donde estoy. Cuando yo sé que Él es el dueño de la creación, me toca ubicarme en la palmera que me corresponde. Y entender que no soy más de lo que Él me hizo que soy, ni me corresponde ocupar un lugar que no me corresponde. Entonces vamos a hacer algo, tratar de hacerlo rápido en esta mañana. Los que me conocen saben que a mí me encanta tratar de ser lo más pedagógico posible, lo más dinámico posible. Vamos a tomar la palabra adorar y a través de cada uno de sus caracteres o letras vamos a armar lo que se llama un acróstico, ¿sí?, de palabras fundamentales para entender lo que es la adoración. ¿Están listos? ¿Tenés tu Biblia? Ahí donde tiene que decir sí. ¿Tenés tu Biblia? Mostrame tu Biblia. No vale la nueva Mercado la que trajiste. Ah, muy bien, trajeron la de casa. Ahí está. Muy bien, vamos a ir entonces a Hebreos capítulo 11. ¿Sí? Para los que no trajeron su copia del texto, vamos a verlo allí, pero estaría bueno que lo busques igual, para no perder la costumbre de buscar en la Biblia, ¿no? Hebreos capítulo 11, versículo 6. Ustedes muchos conocen el capítulo llamado de la galería de los héroes de la fe. Desde el primer versículo hasta el último de Hebreos 11 se habla de hombres y mujeres que vivieron vidas extraordinarias por medio de su fe. Versículo 1 que dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Llegamos al versículo 6 y dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Ahora vamos a ir a Isaías capítulo 29 versículo 13. Dice la palabra de Dios lo siguiente: digo, o dice pues el Señor, porque este pueblo, ¿sí? Quizás en esta mañana el Señor los está mirando a nosotros, ¿eh? Y dice: porque este pueblo se acerca con su boca y me honra solo con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que mandamientos de hombres, no es más que un ritual, no es más que cumplir con A, B, C, 1, 2, 3. Y realmente no se acercan a mí buscándome a mí. Hay una canción para los más jovencitos que dice: nos acercamos a Dios por los beneficios y no por el benefactor. Nos acercamos a Dios por lo que tiene para ofrecernos y no por lo que Él es. No dimensionamos que Él ofrece lo que tiene, que su esencia lo lleva a transmitir su presencia. Y lo que Él expresa es el corazón que tiene. Vos y yo muchas veces damos lo que no tenemos. Muchas veces actuamos lo que no vivimos. Pero Dios da lo que Él es. Entonces, en primer lugar, ¿qué es adoración? ¿O qué implica una verdadera adoración? Acercarse a Dios. Acercarse a Dios. Buscar a Dios. Ser conscientes de que, como Juan 15 dice, separados de Él, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Ahora, un versículo que muchos sabemos de memoria, pero en la práctica intentamos vivir por nuestros medios. ¿Viste cuando el celular o la compu necesita estar cargada, enchufada todo el tiempo porque se murió la batería? ¿Les pasó eso en algún momento? Tener la compu y el cable está por allá y viste, y tengo que enchufarla, no tengo wifi para conectar
O sea, la impresora no es Wi-Fi, entonces tengo que ir rápido para allá, y tengo solo 10 segundos, o 15 o 20, y desconecto la compu y voy corriendo y la enchufo a la impresora. Muchos de nosotros venimos el domingo acá, nos conectamos al Señor, a la comunidad de fe, nos animamos, nos desafiamos mutuamente, pero salir de la iglesia es como desconectar ese cargador que lo único que nos mantiene espiritualmente vivos o activos, y es vivir toda la semana con la batería que se va descargando más rápido de lo que pensamos. El hecho de acercarme a Dios no es venir a la iglesia, esto debería ser una evidencia de que estoy buscando estar cerca de Dios. Yo vine años a la iglesia porque esas dos personas que cumplieron 50 años me dijeron, si no, voy a la iglesia, te vas de casa. Bueno, y ponía mi mejor carita de hijo de pastor. Pero no estaba acá en mi corazón. Era como este pueblo, de labios honraba, pero mi corazón estaba al otro lado. Y esto no es para que te sientas menos mal por cómo estás. Es para que entiendas que no sos el único al que le pasa, pero que no está bien. Que nos pase la mayoría no quiere decir que esté bien. La mayoría no siempre tiene la razón. La mayoría pidieron que crucifiquen a Jesús. No te olvides de eso. Pero en primer lugar, adoración es una búsqueda de Dios genuina, consciente, real. No tengo que andar probando todo lo que el mundo me ofrece para reconocer lo que Dios es. Si lo creo, no tengo que andar probando todo. Si al otro ya le fue mal, ¿por qué a mí me va a ir bien? Si yo sé que hubo un genio que metió los dedos en el enchufe y le dio una tremenda patada, yo no tengo que comprobar a ver si estoy hecho de titanio, ¿viste? O de adamantium, ¿no? A ver si a mí no me va a hacer nada. Ya está. Ya está. Entonces, hermanos y hermanas, tenemos que entender que la verdadera oración nace de una búsqueda de Dios genuina, sincera, continua, que reconoce que en Él solo tengo lo que necesito y que nada de lo que el mundo me ofrece me lo va a dar. Por eso, en primer lugar, la verdadera oración tiene que ver con acercarse. Este pueblo de la menor, pero su corazón está lejos. Y cuando te hablo de lejos no hablo de la geografía, porque vos y yo estamos acá, en el lugar donde supuestamente más se debe sentir la presencia de Dios. Sin embargo, nuestra mente está en otro lado, nuestro corazón está en otro lado. Estamos más pendientes de otras cosas que de lo que Dios quiere decirnos. Por eso la verdadera adoración nace de un corazón que reconoce dónde está la satisfacción que necesito en Dios. Fuera de Él, decía el salmista, nada deseo en esta tierra. Pero lo dice alguien, no como vos y yo, porque es fácil ser humilde cuando no tenés nada, ¿no? Qué humilde que el hermano, no es humilde, pobre. Es diferente, ¿no? Pobre es una condición social, humilde tiene que ver una condición espiritual. Vos podés estar forrado en plata y ser muy humilde, o no podés tener un mango y ser un orgulloso tremendo. No tiene que ver con lo que tenés, sino con quién te tiene a vos. Si el Señor me tiene porque lo busco y en su presencia está mi satisfacción, encuentro esa plenitud de gozo expresa de salmista que la tenía toda. Él pasó por todas las experiencias que vos y yo muchas veces queremos pasar. Y su hijo termina escribiendo que si estoy diciendo, todos van. Un hijo que solo disfrutó de lo que el padre consiguió. Porque Salomón no hizo más nada que disfrutar de lo que el padre había conseguido. Cuidado. Porque la verdadera adoración, los verdaderos adoradores son los que dejan de esperar que las cosas pasen y buscan a Dios. Y buscan acercarse a Él. Y son intencionales en lo que Dios tiene para ellos. Pero seguimos, porque nos quedan 5. Dale, rápido. Salmo 57:7. Salmo 57:7. No se asusten si por ahí lo que dice la pantalla o el versículo que puso está diferente al tuyo. Es una versión quizás un poquito más actualizada. Estoy usando la Reina Valera 2015, si te interesa. Cambia los pronombres muchas veces de vosotros a ustedes y demás, ¿no? Porque no me veo en la vida hablando de vosotros. Entonces, dice el 57, Salmo 57:7. Pronto está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está dispuesto. Entonces cantaré y trovaré salmos. Isaías 6:8. Isaías 6:8, pasaje muy conocido. Sí, hay una frase que resalta ahí. Pero Isaías relata su experiencia y dice: entonces escuché la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y yo respondí, Iglesia César Díaz 4:24 en Escobar, y yo respondí, envíame a mí. Heme aquí, acá estoy. Esta frase, heme aquí,
Para nosotros es desconocida porque no hablamos así, pero era la frase con la que un siervo se presentaba a su señor. El señor llamaba y el siervo se acercaba y decía: heme aquí, acá estoy, ¿qué necesitas? Isaías puntualmente responde a algo que Dios es específico: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Acá estoy, envíame a mí. Pero aquel que realmente está buscando a Dios tiene que entender que Dios muchas veces va a pedir cosas que no nos gustan. Muchas veces va a pedir cosas que son incómodas. Muchas veces va a pedir cosas que atentan contra nuestra propia idea de lo que Dios es y de lo que mi vida debería ser. Si no, ¿cómo explicás que un hombre recién casado con una nena de 10 meses, ¿sí?, vaya a la selva, pierda su vida, como Jim Elliot, y que después su esposa decida hacerse amiga de las mujeres, de los tipos que mataron a su esposo, y dedique su vida al servicio del Señor? Y Elizabeth Elliot es increíble de vivir al servicio de su Señor, entendiendo que el plan de Dios era mejor que sus propios planes. Ahora, vos y yo decimos: heme aquí, y no somos conscientes de lo que implica. Mi hermano, mi hermana, ¿sabés qué decir acá estoy, Señor? ¿Puede implicar que Dios mañana te lleve a otro lugar? Heme aquí puede decir: Señor, acá estoy dispuesto a ir a Irán. A ir a Ucrania, a ir a Rusia. Todos queremos ir al Mundial de Estados Unidos, ¿no? A sacarnos una foto con Messi en Miami. Pero si el Señor no te dice cómo otro lugar para vos. Nosotros elegimos, ¿viste? Como cuando vamos a comer afuera. A ver, la voluntad de Dios. Quiero el primer plato. Comodidad, ¿no? Una entradita de comodidad. El plato principal, show. Quiero sentirme bien, quiero ser querido, quiero estar en casa. Y el segundo plato o el postre es tranqui, semanita relax. Entonces, llamo al Señor: Señor, acá está, esto es lo que yo quiero. ¿Cómo funciona la vida cristiana así? La vida cristiana no es un plato a la carta que yo puedo elegir y armar a mi gusto. La vida cristiana es: Señor, acá estoy. ¿Qué tenés para mí? Estoy dispuesto, y esa es la segunda palabra, dale. Estoy dispuesto, hay disposición en mi corazón a hacer lo que vos tengas. El verdadero adorador está dispuesto a hacer lo que Dios tiene para él. Pero no palabras: aquí estoy, con manos alzadas vengo. Porque terminó la canción, se bajó el volumen, se apaga la luz y me olvidé lo que canté. La disposición genuina de decir: Señor, acá estoy, en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto de la secundaria, y me pusiste en esta aula, en este pupitre, en este grupo de muchachos y chicas, porque querés que acá sea un adorador. Y eso no es que te ponga, viste, mientras todos los pibes están en hora libre tirando tiza, vos con las manos alzadas al cielo. Amén, si es lo que Dios te mueve a hacer. Pero que no sea un puro chamullo, después salía del recreo y te agarraba la patada. Es una expresión de una vida entregada al Señor. Estoy dispuesto. Acá estoy. ¿Qué tenés para mí? ¿Qué querés de mí? Pero seguimos. Pasaje muy conocido, Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y lo que yo quiero, lo que yo espero, todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Pero la condición o la clave, ¿cuál es? Que nunca se aparte de tu boca este libro, sino que lo guardes. Y eso no es: llego a casa, lo meto en la biblioteca y el domingo que viene lo saco vuelta. No es el concepto de guardar, es de atesorar. Pero vamos a 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y la expresión divina es un llamado de atención para vos y para mí en esta mañana. Dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos, en las víctimas, en el show, en la reunión, en el ritual, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente Él obedecer es mejor que los sacrificios. Entonces ya vimos que para adorar tengo que acercarme, tengo que estar dispuesto. Pero a ver si adivinás la próxima palabra, dale, con la letra O. Obedecer. Obedecer. Si me aman, dijo Jesús,
¿No dejen de ir a la iglesia? ¿Dijo eso Jesús? Si me aman, levanten la ofrenda, no sean caraduras. ¿Tenés papel en el baño, pero no pones un mango en la ofrenda? ¿Dónde pensás que sale? ¿Dice eso el Señor? Si me amás, ¿qué? Guarda mis mandamientos. Obedeceme. Tenemos esa charla con mis hijos alguna vez, ¿no? Oren por mis hijos, no te crean que porque esto, en la pieza tienen la cortina de Moisés y se abre el mar, ¿no? Que respiran el Espíritu Santo, somos pecadores igual que ustedes, son pecadores igual que ustedes, lo mismo que hacen tus pibes hacen lo mío. No dejes de orar por los hijos de los pastores, de los misioneros, de los que queremos vivir para el Señor, no dejemos de orar por nuestros hijos. Y a veces le digo a este muchachito que está acá, le digo, mi mamá, sí, papá, te amo. Y se manda alguna y viene y me abraza, ¿no? Y me dice, te amo. Y ahí lo querés apapachar todo y te digo, listo. Pero el padre lo mira y le dice, si me amás, ¿qué? Sí, no lo querés decir. Si me amás, obedeceme. Si me amás, haz lo que te pido, porque tu papá no quiere algo malo para vos. ¿O qué padre si su hijo le pide un pedazo de pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Ninguno. Y aunque estos viejitos que tenés ahí como papás, ¿sí? Parecen viejos antiguos, anticuados, no tenés ni idea de lo que está pasando en el mundo. Te amamos. Los amamos. Nos equivocamos, sí. Seguimos aprendiendo, por supuesto, pero queremos lo mejor. Y muchos de esos viejos que están ahí no tuvieron lo que vos tenés. Un papá y una mamá. No tuvieron lo que vos tenés. Un lugar tranquilito y calentito para dormir, una mesa donde te podés sentar a comer, una heladera que tiene más de lo que ellos tuvieron. ¿O no, papá y mamá? Y es el esfuerzo por darte lo mejor, pero lo mejor que le podemos dar a ellos, papá y mamá, es nuestra fe, es nuestra vida, es nuestra obediencia a Dios. Que cuando nos vean a nosotros no nos digan como una vez me dijo un hermano, que fui a la casa, estábamos en el discipulado y me dijo, quiero hacer el secundario, dejate de hinchar, le dije, no tenés 30 años. No, Johnny me dice, quiero terminar la secundaria, ¿sabes por qué? Porque no quiero que mi pibe me diga, ¿por qué me pedí que vaya a la escuela si nunca la terminaste? Y tiene razón, No se paren ahora desgraciados a decirle, papá nunca rindió matemáticas de segundo, me la llevo. No, se me atreví, ¿no? Pero la importancia de ser el ejemplo, de allanar el camino para que a ellos se les facilite, de mostrar a Jesús, pero es imposible si no lo obedecemos. Si para nosotros el obedecer al Señor es venir a la iglesia, que el pibe se peine, que ella se bañe y el otro también, y que vayan a la iglesia como señoritos, viste, contentos, somos un muy feliz, eso no es obediencia. Y quizás es obediencia a vos, no necesariamente a Dios. Cuidado. El obedecer a Dios es una manifestación de que quiero adorarle, de que reconozco quién es Él. Y si Él sabe un poquito de lo que digo que sabe, ¿no? Sabe un poquito más que yo. Entonces voy a hacer lo que me pide porque la tiene clara. Seguimos, Josué capítulo 7, versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán, ¿qué capítulo fue enero? Capítulos anteriores, la caída de Jericó. Tremendo, cae el muro más grande, más fortificado, se cae a pedazos, ¿sí? Y después llega la derrota de Jai, H-A-I latina, un pequeño pueblito donde van ellos y siempre como fama como a pan y terminan perdiendo. ¿Por qué? Porque uno del pueblo no obedeció a Dios, tuvo en poco la palabra de Dios y se quedó con lo prohibido, con el anatema, con lo que estaba maldito. Entonces Josué, después de invocar a Dios, Dios le manifiesta quién había sido el que había pecado, y era Acán, y él lo encara, ¿sí? Y le dice, hijo mío, por favor, da gloria y reconocimiento al Señor. Dios de Israel, declárame lo que has hecho y no me lo cubras. Y la historia nos dice que Acán confesó de la A a la Z lo que hizo. Pero es interesante esta idea de dar gloria y reconocer al Señor. Le está diciendo, ¿vos sabés quién es Dios? ¿Vos sabés que Él está sobre todas las cosas? ¿Vos sabés que aunque nadie te vio, hay alguien que te vio? Entonces no se trata de decirle a alguien lo que no sabe, sino reconocer que Él vio lo que no dice. Esa era la idea, eso es lo que significa confesar, no decir algo que yo no sabe, sino lo mismo que Dios dice. Pero vamos al Salmo 100, este más conocido, versículo 3. Reconoce que Jehová es Dios,
Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Hace unos años vino un pastor llamado Norberto Jiménez acá, tomó las conferencias de aniversario, y él dijo una frase que me encantó, porque él dijo: reconocer es volver a conocer. ¿Vos podés reconocer a alguien que no conoces? No. Vos reconocés a alguien que conocés. Lo que Josué le decía a Acán es: Acán, vos sabés quién es Dios. Vos conocés sus atributos, vos conocés sus demandas, reconocelo. Volvé a pasar por lo que Él es, para saber y reconocer que lo que hiciste no está bien. No está bien. Entonces, la cuarta palabra, ¿sí?, que tiene que ver con la adoración, es reconocer. Reconocer quién es Él, reconocer quién soy yo, reconocer cómo estoy viviendo, reconocer que no lo estoy haciendo bien o que puedo hacerlo mejor, pero reconocerlo a Él. Hermanos y hermanas, hay muchos de ustedes que podrían pararse acá y darnos testimonio de la grandeza de Dios en su vida. Un Dios milagroso, un Dios de sanidad, un Dios de prosperidad. No es el mensaje que transmitimos como el principal de este púlpito, pero creemos que Dios puede darte lo que Él quiere darte. Creemos que Dios puede levantar a alguien en su lecho de muerte. Creemos que Dios puede hacer que una mujer dé a luz cuando el pronóstico dice que es imposible. Porque lo hemos visto, somos testigos en esta iglesia. ¿Acá los libres? Sí, acá también. Porque Dios no es Dios de libres, de pentecostales, de bautistas. Dios es uno. Dios es el mismo. Y Dios sigue obrando al 100. Es el Dios al que yo adoro o trato de adorar, no sé vos. Yo reconozco que Dios puede hacerme a mí hablar en cualquier idioma si Él lo quisiera, pero hoy hay escuelas de idioma. Y hay gente que ya nació con ese idioma. Dios podría usarme a mí para poder ejercer sobre alguno de ustedes algún tipo de sanidad, pero Él tiene todo el poder, no me necesita a mí. Él lo puede hacer, mi hermano. Cuidado con limitar a Dios en una denominación. Cuidado, por favor. Porque ese no es el Dios de la Biblia. Te vas a pasar la vida acá sentado sin experimentar a Dios realmente, y te lo digo por experiencia. Cuidado. Eso nos falta o no tiene que ir en contra de lo que creemos como iglesia y lo que entendemos que son no las limitaciones, sino los principios que nos mantienen ordenados. Pero guarda con limitar a Dios dentro de tu preferencia doctrinal. Porque Dios no está esperando que vos le creas para hacer lo que Él tiene para hacer. O Él no va a decir: ahora puedo ser Dios, ahora me dejás que sea Dios, déjame. Que va a ser Dios. El tema es que no lo vas a ver así. Te lo vas a perder. Entonces, reconocer quién es Él es entender que Él es Dios, que está sobre mí, que va más allá de mis parámetros, que puedo pasarme la vida estudiando teología en las mejores escuelas teológicas y no voy a llegar a entender y a conocer a Dios, pero lo poquito que sé, que sea suficiente para guiar mi vida. Él es santo, no tengo que saber nada más para no pecar. Mi pecado me llevó al infierno, Jesús vino a morir por mis pecados, derramó su sangre pagando el precio de mi pecado. ¿Qué más tengo que saber para no volver a eso? ¿Qué más tengo que pasar? Tengo que saber lo que significa en griego, en hebreo, lo que dijo San Agustín. ¿Qué me importa San Agustín? Si Jesús te dijo de que conmigo no junta de parrama, ¿qué más tenés que saber? Amén por todos los hombres de Dios que tuvieron la Biblia y que nos pueden ayudar a nosotros. Pero guíate por las palabras de Jesús, guíate por la Biblia, no por el comentario de tu teólogo favorito. Gloria a Dios por las personas que estudian la Biblia. Pero cuidado con seguir las enseñanzas de hombre, y no la verdad escritural. Reconocer a Dios es ir a la palabra, verme reflejado y decir: no puedo seguir viviendo así. Gracias, Señor, porque a pesar de mí me seguís amando, pero no quiero más pisotear la sangre de mi Señor. Avanzamos. Salmo 100, próximo versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabad, bendecid su nombre. Alabad, bendecid su nombre, pero es el resultado de ¿qué? De la acción de gracias. Fíjate lo que dice Hebreos 12:28. Así que nosotros, que hemos recibido un reino inconmovible, debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios. No esperar al fin de semana, vivir a Dios, adorar a Dios y agradarle con temor y reverencia. Pero ¿de dónde nace ese temor y reverencia? ¿De dónde nace esa alabanza que menciona el Salmo 100? De un corazón agradecido. De un corazón agradecido, por eso la quinta, ¿no? Es agradecer.
Una frase que escuché, que no es inspirada, no es bíblica, pero que me dejó tecleando un montón de tiempo, es: el agradecimiento es la memoria del corazón. El agradecimiento es la memoria del corazón. Mi hermano, cuando vos y yo reconocemos que sin Cristo no somos nada, que sin Cristo nos íbamos al infierno, que sin Cristo nuestra vida no tenía propósito, aunque quizás teníamos mucho. Quizás teníamos mucho. Estos días escuchaba el testimonio de un cantante, lo escucharon ustedes, lo vieron ahí por ahí en mi Instagram. Los que no me siguen, @Johnny26. Que tiene que ver. Pero el cantante de Papa Roach, una banda punk de los 90, 2000, ¿no? Me se ríen algunos porque tenía buen ritmo al menos, ¿no? Pero él reconoció una vida vacía, de excesos, de viajar por el mundo, de juntar un montón de guita y no encontrar satisfacción en nada. Y él dice: hasta que reconocí eso y me acerqué a Dios. Parezco re chusma, ¿no? Pero ayer estábamos con Nati ahí, estábamos en el cumple de mi hermano y me dice: mirá, y el avión de Anto Roccuzzo. ¿Sabe quién es Anto Roccuzzo? ¿Cómo no sabe quién es Anto Roccuzzo? La esposa de Messi. No, pero es un chiste. Pero ¿sabés qué es lo loco? Mientras mostraba un montón de fotos de su fin de semana, mostró una foto de la Biblia. Yo dije: qué loco. ¿Te imaginás encontrarlo con Messi en la eternidad? Alto fulbito me dijo: yo voy al arco, que me maté de Messi. Es una pavada lo que te estoy diciendo, pero esa gente que tiene todo lo que vos y yo pensamos que necesitamos para ser felices, están en un tobogán directo al infierno, en el que vos y yo estábamos. Pero hoy estamos de otro lado, fuimos trasladados de las tinieblas al reino inconmovible de su Hijo, a la luz admirable de Cristo. ¿Cómo no vivir una vida en adoración que nace del agradecimiento? Que dice: intenté hacer las cosas a mi modo y me fueron mal, y me fue mal. Probé acá, allá, hice X, hice lo otro, y no resulta. ¿Por qué no resulta? Y no resulta, y no va a resultar. Por más que maquilles y le pongas cancioncita de fondo y filtros, no funciona. Solo Cristo salva, solo Cristo satisface. Pero aquel que encontró en Cristo el perdón de sus pecados no va a vivir en la voluntad de Dios hasta que sea agradecido y diga: ¿para qué voy a vivir si no va a ser para mi Señor? Porque, mi hermano, si no vivir para el Señor, vivir para vos. Si pensás que estar acá hoy sentado, vivir para el Señor, déjame decirte que ¿qué haces con el resto de tu semana? Eso es para lo que realmente vivo. Que hoy tendría que ser venir a servir a Dios en comunidad, orarle al Señor y salir de este lugar diciendo: esta semana voy a vivir para mi Señor. Mi agradecimiento va a ser más que una palabra, gracias. Va a ser una gratitud, una actitud de agradecimiento, que se expresa en una vida entregada por completo al Señor. Y ahí ya vamos cerrando. Lucas capítulo 5, versículo 11. Se relata allí la conversión de Pedro y algunos de sus compañeros. Pero mirá lo que dice la palabra de Dios: después de sacar las barcas a tierra, lo dejaron todo y le siguieron. La historia nos muestra que Pedro dejó todo, pero lo dejó medio cerquita, ¿no? Porque cuando Jesús no cumple lo que quiere, va y vuelve a pescar, ¿no? Tenía un plan B por las dudas, ojo. Pero mirá lo que dice Romanos 12:1. Pasaje muy conocido, muchos por ahí ya saben lo que dice. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten, que entreguen sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es tu culto racional. No, porque la fe va en contra de la ciencia. Los mayores científicos de la historia, muchos de ellos ateos, se convirtieron al cristianismo, reconociendo que hay cosas que, si no hay un ser superior que dice empieza todo, así funciona, se vuelven locos. La fe es racional, la fe es consciente, la fe dice: pará, si existe alguien que está sobre todas las cosas, y ese alguien está pensando en mí, y ese alguien ve todo, y ese alguien sabe todo, y todo depende de ese alguien, quiero hacer lo que ese alguien tiene para mí. Quiero hacer lo que ese alguien sabe, porque ve todo. Porque ve todo. Entonces, aquel que dice: decido vivir en adoración a Dios, no es un loco desquiciado. Es alguien que entendió todo. Aunque todo no cierre, aunque todo no cuadre. ¿Qué mejor que vivir para aquel que sabe todo, que hizo todo y de quien todo depende?
Por eso, terminando, la verdadera adoración nace cuando uno decide rendirse, ¿no? Ahí está el rey caído, ¿no? En el ajedrez, no sé mucho, acá hay gente que sabe más que yo, pero en un momento cuando la persona está y sabe que está ahí, en jaque o a punto de ser, ¡pah!, tira el rey. Se rinde. Perdí. Vos y yo no tenemos que llegar al punto de estar en un rincón acorralado diciendo no sé qué hacer. Muchos nos hemos encontrado en esa situación. Dios nos llevó a un rincón y nos dejó sin opción. Pero tuvimos que tomar una decisión igual. No tenés que llegar a eso para decir acá estoy. No tenés que llegar a eso para, como este muchacho que está con los guantes puestos, deja de luchar. Porque vengo acá, canto bonito, sirvo, hago algo para Dios, pero desde mis fuerzas es buscando que Dios bendiga mis planes, es buscar que Él haga mi voluntad y no yo entregarme a la de Él. El que realmente decide adorar a Dios. Volvemos a la primera definición. La adoración es la respuesta consciente, voluntaria y total del ser humano a la revelación de Dios, en la que reconoce quién es Él y se rinde a su señorío con el espíritu, la parte que me une a Dios, con el alma, mis emociones, mis pensamientos, mis sentimientos, y con el cuerpo, la verdad, la expresión de lo que digo, siento y pienso. Veíamos al principio que la adoración no es ritual, es espiritual, porque todo nace desde mi relación con Dios, desde mi reconocimiento de quién es Él. Pero en esta mañana, mi hermano, mi hermana, el Señor está buscando que nuestra adoración sea mucho más que una simple canción. Eso va a depender de vos y de mí. Eso va a depender de cuánto me acerco a Él, de cuán dispuesto estoy. ¿De qué más? A ver si estuvieron atentos. De reconocerle a Él. Pero me faltó algo en el medio ahí. Agradecer. Reconocer. ¿De qué más? Acá estoy. Al ver lo que hiciste por mí, al ver lo que me entregaste a mí, al ver lo que hiciste, ¿cómo lo voy a darme por vos? Y mientras vos, mi hermano, que estás acá, que sos parte de la iglesia, que sos parte del cuerpo de Cristo, te invito a que tomes una actitud de adoración al Señor. No es una postura, no es una palabra mágica, es decir, acá estoy, Señor. Estoy haciendo las cosas bastante bien, pero necesito mejorar acá, necesito ajustar. Quizás alguien que nos visita, que nos acompaña hace tiempo. Queremos decirte que lo más precioso que tenemos para decirte y para darte es a Jesús. Es el resumen de este libro que es Jesús. De tapa a tapa, esto habla de Jesús, el Hijo de Dios, que vino a este mundo a buscar y salvar lo que se había perdido a vos y a mí. Ese Jesús que dijo, acá estoy, heme aquí, Padre, y se entregó en adoración al Padre, el mismo Hijo de Dios. En obediencia a Él se rindió a sus planes para seguirlos del Padre. Dios nunca te va a pedir que hagas por Él algo que no has hecho por vos. ¿Te digo acá? El hombre que mayor adoración expresó fue el mismo Hijo de Dios. Nuestro ejemplo a seguir. Pues si estás acá buscando de Dios, buscando algo que te llene, déjame decirte, solo Jesús satisface. Solo Cristo salva, solo Cristo llena. Tu pecado, tu condición te aleja de Dios. Pero Cristo vino a buscarte. Cristo vino a salvarte. Cristo derramó toda su sangre. En unos días celebramos la Pascua. La gente celebra un fin de largo en realidad. Nosotros celebramos que Dios se acordó de nosotros y que envió a Jesús, y Jesús murió y resucitó para perdonar todos nuestros pecados. Y la Biblia dice, y Dios declara, que todo aquel que cree en Él tiene vida y vida eterna. La religión no salva, la iglesia no salva, solo Cristo salva. Y en esta mañana puede ser la oportunidad de que te salve. Por eso a muchos los conozco de siempre, hay gente que veo por primera vez, hay gente que quizás vino una vez y yo no vine. Déjame decirte que la iglesia no salva. Ayer veía muchos de los jovencitos que están acá y otros que no están, abriendo los ojos grandotes cuando les dije, el infierno está lleno de gente que estuvo en la iglesia. El infierno está lleno de gente que cantaba bonito. Porque la iglesia no salva. Porque la religión no salva.
porque solo aquel que se acerca a Jesús clamando por el perdón de sus pecados encuentra salvación. Todos los que vamos a salir en un rato por aquella puerta o por esta, ¿nos vamos de acá confiados de que nuestra eternidad va a ser con Dios para siempre? Si no es así, no te vayas de este lugar sin Cristo en el corazón. Ahí donde está, decirle: Dios, me arrepiento de mis pecados. Jesús, te reconozco como mi Salvador. Jesús, limpiame con la sangre que derramaste. Necesito tu perdón, necesito tu salvación, necesito una nueva oportunidad. No te vayas de este lugar sin darle la oportunidad a Cristo, que Él vino a darte. Y vos, iglesia, y vos, mi hermano, arrancamos una nueva semana con el desafío de vivir adorando a Dios. En casa, en la escuela, en el laburo, en el fútbol, en el pádel, en el hockey, en la charla con la vecina, en el mate, en el bondi cuando vas a laburar o cuando vas a estudiar. Una vida continua que respira a Dios es la verdadera oración. Que viendo todo lo que Él hizo por vos y por mí, dice: acá estoy, me rindo, me entrego, hacé conmigo lo que quieras hacer. ¿Amén? ¿Amén? Upa, peligroso ese amén, ¿eh? Lo que acabas de decir, que así sea. Querido Señor, gracias en esta mañana por tu palabra, gracias por este hermoso tiempo con mis hermanos, gracias por poder alabarte, cantarte y expresarte lo que hay en nuestro corazón. Pero Señor, sabemos que no estás esperando que llegue el domingo para escucharnos, que no esperás el domingo para que vengamos acá, que vos querés que esta realidad que vivimos hoy, preciosa, de vivir en comunidad, de vivir como familia, la podamos vivir cada día fuera de este lugar. Que mi vida, que nuestras familias, nuestros matrimonios, que cada sueño y proyecto pueda ser una expresión de la adoración de alguien que se acerca, que se dispone, que se entrega, que reconoce, que obedece, que se rinde a tus planes, Señor. Es una realidad en mi vida y en cada uno de nosotros. Oramos agradecidos en el nombre de aquel que lo hace posible, el nombre que es sobre todo nombre, en el único nombre que hay salvación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, terminamos nuestro encuentro en esta mañana. Nos vamos animados.